entre lo que ustedes están haciendo desde el punto de vista científico y el desarrollo de un enfoque práctico vinculado con disfrutar el aprendizaje, teniendo un enfoque de arte y ciencia. ¿A qué voy con esto? Una de las cosas que uno encuentra a lo largo de la historia de los grandes pensadores y grandes creadores de conocimiento está en que muchas veces tenían una facilidad para expresiones no solamente científicas, también artísticas. Y yo los invito a que escuchen las ideas que voy a dar, relacionando también, en su caso, cómo ustedes enfocan los problemas, cómo los resuelven y cómo ustedes construyen conocimiento permanentemente a raíz de todos los mecanismos y experiencias personales que cada uno tiene. Pero en la medida que lo filtren, usando las herramientas que el arte da y las herramientas que la ciencia da, estoy seguro que van a poder llegar mucho más lejos que tratando simplemente de hacerlo de manera intuitiva, ¿no? El avanzar en el ámbito de la vida, que representa, ahora están cerrando ustedes una etapa que es la universidad, pero están empezando otra, que también es muy importante, como es el desarrollo profesional, y seguramente después habrán otras etapas que ustedes propiamente buscarán crecer y avanzar. Eh, no se puede hacer por simple inercia o porque todo el mundo lo hace. Al inicio sí, ¿no? Estoy seguro que muchos de ustedes pues no eligieron tener que estudiar en un colegio, sino sus padres los inscribieron, desarrollaron una etapa escolar muy fructífera, muy buena, y después vieron que todo el mundo después de lo del colegio estudia en la universidad y seguramente tiene mucho sentido, no estoy diciendo otra cosa, pero también ustedes siguieron toda esa inercia. Pero ya a partir de cierto momento en la vida, cuando una persona tiene autonomía, mm, entra en una situación en donde tiene que elegir qué va a hacer de su vida. Tiene que seguir la ruta que todo el mundo sigue y la respuesta es no. Pero ¿cuál es la ruta que debe seguir alguien que está en los 20 años, 25 años? Para eso se requiere tener una formación que, en mi opinión, se nutre mucho del arte y de la ciencia. Vamos a ver por qué. Hasta acá, ¿alguna pregunta con lo que he mencionado? Ojo que arte y ciencia es un concepto que está relacionado con lo que es investigación. Tecnología, desde el término o etimológico, que es el origen de la palabra, viene de dos palabras que significan tecne y logos. Son palabras que representan el estudio del arte. Tecne es arte, conocimiento actual. Y no es casualidad que los griegos, en este caso una de las grandes culturas creadoras del conocimiento, el mundo occidental que nosotros vivimos, se nutre mucho de la cultura que se fue construyendo a partir de los cimientos de la filosofía y las humanidades, de las artes, propiamente que fueron que hasta nuestros días pues es estudiada, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito cómo el arte y la ciencia nos pueden ayudar en avanzar en la vida con un enfoque útil y práctico para saber discernir qué hacer en cada momento. Lo primero que hay que reconocer es que el arte tiene un aporte en la vida cotidiana. O sea, la presencia del arte, vamos a ver de que no hay área de la vida en donde no haya una expresión artística. Muchas veces nosotros, tal vez por la velocidad de las responsabilidades que tenemos, por los compromisos de trabajo, familiares, estamos como distraídos. Pero si frenamos un poquito, que nos observamos bien, vamos a ver que en todo lo que hagamos hay arte. ¿A qué me refiero con el arte? Para empezar, hay que describir que el concepto de arte se agrupa a 7 disciplinas que, por su nombre mismo, están consideradas como disciplinas artísticas. ¿Cuáles son? En primer lugar, la literatura, el escribir de una manera de transmitir
en las palabras, ideas, emociones, sentimientos, situaciones. Eso es verdaderamente algo que no se puede lograr de un día para otro, es un ejercicio constante. Si ustedes buscan la bibliografía o la vida de grandes autores, que algunos que ustedes admiren, van a ver que el trabajo disciplinado de escribir no era una cosa esporádica de vez en cuando, era una constante práctica diaria en una disciplina que era necesaria y la implementaron, por eso llegaron lejos. Otra expresión artística es la escultura, que también tiene obviamente sus expresiones altísimas, como ahí estamos viendo la escultura de la Piedad, es hecha pues, en el año 1500 aproximadamente. Tenemos también la música, tenemos la pintura, la danza, la arquitectura. En la arquitectura me quiero detener en esta reunión, en esta exposición un poco con la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona, que es la que está en la parte inferior, hecha por un arquitecto, Antonio Gaudí. Estamos hablando del siglo XX, 1920, 1915, y que todavía sigue en construcción. ¿Qué decir del cine? El cine también es considerado un arte, y seguramente ustedes habrán visto películas que les ha conmovido, que les ha hecho un antes y un después en alguna manera de entender las situaciones que les ha pasado. Entonces, el arte es aquella área de la cultura que nos alimenta el alma. Adicionalmente, nos genera una serie de consecuencias muy positivas que quisiera yo mencionar o precisar algunas. La cultura es fuente de vida, pero cuando hablo de cultura, estoy hablando de las que están más altas, de las disciplinas, como las que les estoy mostrando. No de lo que significa un gesto espontáneo de creatividad o algo que no tenga un método, porque el arte, no cualquier escritura es literatura, no cualquier pintura es verdaderamente merecedora de ser considerado arte, no cualquier canción es verdaderamente una fuente de inspiración. Entonces, hay que diferenciar entre lo que es una expresión artística y otra que simplemente es una expresión, una idea creativa. Yo los invito a que contemplemos o nos nutramos de fuentes superiores, que son aquellas que son consecuencia del esfuerzo talentoso pero disciplinado, porque eso es el tipo de ejemplo que nosotros debemos seguir en nuestra manera de actuar cotidianamente, no solamente en nuestras labores académicas, también en nuestras actividades particulares del día a día. Y yo quería resaltar en esta presentación, que la verdad es una versión resumida de un curso vinculado con arte y saber vivir, que yo particularmente he estudiado y que desarrollo en relación a lo que significa la arquitectura, en donde en esta obra, que es la Sagrada Familia en Barcelona, aparece una expresión original de un artista. Y esa es una característica de la persona artística, es original, porque tiene dentro de su capacidad de crear una posibilidad de matizar en cada situación situaciones nuevas. Por ejemplo, la matemática vinculada con el arte está muy ligada. Es muy posible que alguien, como en este ejemplo de lo que dicen los que actualmente estudian esta obra, que tiene más de 100 años, que mucho de lo que se ha construido tiene modelamiento que requiere de software para poder obtener las ecuaciones con las cuales este genio prácticamente generó esta estructura. Entonces, hay una serie de conceptos que se mezclan que no son propios de un solo campo. La matemática, el diseño, el dibujo, la arquitectura, la tecnología, van de la mano abriendo territorios. Y entonces, ser original hoy en día es una fortaleza, es una oportunidad. Y el arte genera originalidad. Otra característica del arte
es que da abundancia, abundancia en las ideas, abundancia en las posibilidades, abundancia en decir, si esto lo puedo hacer bien de esta manera, también la puedo hacer bien de esta otra. Entonces, una persona que tiene una expresión artística, que le gusta el arte, va a ser muy creativa y va a ser productiva en el sentido de generar muchas buenas ideas. Y como todo se reduce también a decir, si tengo mucha materia prima, voy a tener mayor posibilidad de tener un buen resultado. Cuando tengo muchas buenas ideas, lo más natural es que después hayan buenos resultados porque tengo las ideas bien puestas. Entonces, el arte nos ayuda a ejercitarnos en la capacidad de generar abundancia. Aquí les muestro un par de imágenes para que vean lo potente que es la capacidad. Esto está creado en 1910. No había computadoras, no había software de diseño. La escalera a la izquierda es una escalera construida en piedra de caracol y la foto del medio, la foto de la derecha, es las columnas dentro de esta basílica que tienen forma de árbol. Como se dan cuenta, el origen de estas ideas viene de la naturaleza, que es una fuente muy rica de sabiduría. Y esto es un mensaje para todos nosotros. Si queremos nosotros avanzar en la vida, tenemos que pararnos a observar la belleza que está escrita en la creación, en la naturaleza, que nos va a alimentar de ideas para desarrollar, no necesariamente porque vamos a ser arquitectos, pero sí para ser, sobre todo, personas que tengan la capacidad de observación y diferenciar en medio de las circunstancias tal vez más rutinarias, detalles artísticos que muchas veces están frente a nosotros y que por nuestra falta de ejercicio o sensibilidad, por no estar entrenados, pasan desapercibidos o no nos damos cuenta. Permanentemente, a lo largo del día, hacemos actividades y estamos expuestos a situaciones que puedan tener para nosotros un plus, que nos sumen, pero que no lo recogemos porque estamos tal vez cerrados a observar el exterior y más mirando nuestro interior o cerrados a mantener una actitud de no contemplar, no observar. Voy a explicar esto un poquito más. ¿Qué es contemplar? Contemplar es gozar con el alma, elevar la mirada y descubrir lo que hay más allá de mi día a día. Una persona que contempla dignifica su vida porque sabe que tiene una capacidad diferente. El día a día tiene una rutina, muchas veces pasamos momentos en soledad, en silencio, o haciendo tareas que hay que hacerlas. Pero esa aridez propia de la vitalidad se transforma en una fuente de vida en la medida que nosotros contemplamos. Contemplamos con alegría nuestros trabajos, contemplamos con alegría la vida que transcurre a nuestro alrededor, porque una persona que contempla descansa sabiendo de que tiene un sentido lo que hace, dignifica su vida y recupera energía. Una persona que tiene más sensibilidad artística va a tener mucha más fuente de dar energía que alguien que está prácticamente estresada, frustrada, cansada de saber de que no tiene más que una única salida, mientras que el que es artístico sabe que hay múltiples caminos que puede tomar. ¿Cuáles son los múltiples caminos? Depende de cada contexto, depende de cada situación. Siempre los problemas, cuando una persona tiene una visión artística o tiene ideas creativas, se pueden solucionar de distintas maneras. Pero una persona que no está ejercitada en esta manera de pensar, piensa que un problema no tiene solución o que no hay maneras alternativas, porque no tiene la capacidad de ampliar la mirada. Entonces, el arte ayuda mucho a saber vivir y a saber descubrir las cosas que están a nuestro alrededor. Aquí, en otro ejemplo, saliendo del tema artístico, arquitectónico, menciono un ejemplo de una obra muy reconocida, que es la Divina Comedia, en donde, si ustedes le cuentan la cantidad de sílabas que hay en las frases, tiene una secuencia de 11 sílabas cada terceto. Si cuento acá en esta frase, en medio del camino de la vida,
Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sílabas. Y todo el libro, más de 14.000 versos, más de 14.000 versos están construidos con esta estructura, describiendo el cielo, el purgatorio y el infierno. Esta obra, que fue escrita en 1300, hasta la fecha es considerada un ejemplo portentoso de generar una obra creativa. Y ha acuñado una frase como esta es una obra dantesca porque es del autor Dante Alighieri, que hasta la fecha pues es una obra que perdura por el tiempo. De la misma manera, una persona artística va a buscar que las cosas que haga perduren en el tiempo. Todos nosotros tenemos una sed de trascender, una ilusión de que sean nuestros esfuerzos reconocidos, no solamente por los que están cerca de nosotros, también por las personas que tal vez no nos han conocido. Y esto es verdaderamente una ilusión que es correcta, es sana, pero para eso hay que establecer también de qué manera puedo llegar a trascender. Posiblemente mi don artístico no está tanto en la escritura, pero puede ser que haya otra expresión que en donde tal vez sea mi llamado a poder reflejarla, como, no sé, las expresiones artísticas que tiene la ciencia, como la matemática, o tal vez las expresiones artísticas, si a alguno de ustedes les gusta la pintura, la música o el baile, que son verdaderamente fuentes muy ricas para poder crecer interiormente, que después eso se traslada en la producción que visiblemente ocurre cuando hagamos nuestras actividades. Sean actividades laborales, sean actividades rutinarias, sean actividades propias del día a día. Por otro lado, tenemos la ciencia. Un poco me he detenido en el arte, y creo que todos reconocemos que es una fuente muy grande de generar una calidad de vida superior. Pero también está la ciencia, y ustedes en este curso de investigación, de escritura, han hecho un esfuerzo científico y han descubierto que existe una fórmula, por decirlo de una manera, en donde existe la posibilidad de crear un contenido que se denomina un artículo científico, que no es de cualquier manera, tiene su estructura, una introducción, una revisión de literatura, una metodología, unos resultados, una discusión de resultados, unas conclusiones, y tal vez esa estructura tiene actualmente la posibilidad de mostrar mi esfuerzo al mundo entero, porque el objetivo de su artículo no es que simplemente quede como una nota de un profesor en un curso puntual de la Universidad de Lima, sino que ese trabajo de ustedes se publique internacionalmente o se llegue a muchas personas que seguramente saldrán beneficiadas. Entonces, la ciencia tiene otras herramientas, y yo quisiera mencionar algunas que les van a ser muy útiles. La primera es que nos invita a respetar la verdad, nos invita a ser sumisos ante una situación que no lo sabemos todo. Y esto hay que descubrirlo, por eso es que leemos otros artículos, por eso es que leemos lo que otros han hecho en un tema, por eso es que nos convertimos en pisar tierra, en saber esto funciona de esta manera. No lo que yo creo, simplemente porque se me imagina, no, sino porque he preguntado. Así funciona, y un problema tiene una solución concreta. Entonces la mirada realista es muy importante, ayuda. Justo en estos días estaba conversando con varios colegas en relación a la importancia de tener fundamentos claros sobre las bases sobre las cuales construir. Hablábamos de que el ingeniero sin matemática no es ingeniero. Hablábamos de que el empresario sin capacidad de vender no va a llegar lejos. El líder sin capacidad de servicio, pues definitivamente no va a trascender y no va a hacer verdaderamente su labor. Entonces, por otro lado tenemos un método, que es el respeto por la disciplina y el orden. No se hacen las cosas, no salen por casualidad, hay una manera de hacerlas. Hay una manera de identificar un problema, hay una manera de poder abordarlo, hay una manera, lo que hemos visto como metodología, también sirve en la vida real, en situaciones concretas. En la medida que sea científico va a ser porque involucra una técnica científica, algún algoritmo, alguna prueba de estadística. Por eso se diferencia el conocimiento científico de cualquier otro tipo de conocimiento.
a otro tipo de conocimiento que puede ser muy importante, como por ejemplo saber preparar un buen plato de comida, no es científico en la medida que después la validación de lo que estamos haciendo no tiene pruebas, un método de validación científica, porque el campo de la ciencia tiene sus propios principios en relación a que los postulados están orientados en campos específicos de la ciencia. La cocina no deja de ser algo muy importante en la vida, pero que está en el ámbito de lo que significa el conocimiento de la realidad, en donde seguramente también hay un método que es muy importante, pero que no está dentro de lo que significa pues, el tema científico. Pero el saber que existe un método adecuado para hacer las cosas bien, eso sí es muy útil en la vida. ¿Qué frutos entonces podemos lograr si es que nosotros acercamos una mirada artística al día a día y tenemos la fortaleza científica que nos da el ser realistas y tener un método? Lo primero es nos da libertad interior, ser originales. Y esto es una de las grandes características hoy en día de alguien que verdaderamente llega lejos. Nadie que verdaderamente no se sienta libre va a poder tener ideas propias. Nadie que se sienta libre va a buscar, que no se sienta libre va a quedarse con los brazos cruzados ante las situaciones que considera que meritan su atención. Nadie que se considera libre va a decir, esto es muy difícil para mí, porque el que se encuentra libre puede decir, yo esto lo puedo abordar. Y esto es muy útil en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en la medida que uno va creciendo en la vida. Otra característica que da esta fortaleza de estos dos campos, el arte y la ciencia, es que nos permite servir mejor a los demás, servir mejor a nuestras familias, servir mejor a nuestros jefes, a las personas que están bajo nuestra responsabilidad, porque vamos a tener una manera de llegar más lejos a lograr el objetivo por el cual estamos haciendo el esfuerzo, porque tenemos mayor conocimiento en que somos buenos o cómo reconocer en otros en que son buenos, porque al tener una mirada más completa podemos identificar el talento que está propio en cada persona. Y esto realmente también ayuda a saber formar mejor equipos de trabajo, a poder saber de que en alguna situación tenemos que tener cierta flexibilidad para acomodar esa pieza dentro de un rompecabezas más grande, que es saber cómo engranar intereses, tener paciencia, saber que esto va a encajar pero en otro momento. Son situaciones que nos permiten tener distancia con las situaciones, pero una distancia no que nos aleje, sino que unas distancias que nos respetuosamente nos permitan estar atentos a poder intervenir en las realidades. Y muy importante para todos nosotros es liderar con el ejemplo. Si es que yo les he enseñado un curso de investigación, pero no tuviera ni un artículo publicado, pues es medio complicado que yo les pueda convencer a ustedes de que realmente lo que estamos haciendo va a lograrse. Si es que yo, como profesor, humildemente, porque la verdad que el curso que dictamos es un curso que tiene un fin bien claro, que es que ustedes hagan un artículo científico para que obtengan su grado de ingeniero, pero si también no supiera cuáles son las técnicas que están vinculadas con todas las diferentes, si ustedes se dan cuenta, son 9 temas diferentes, en cada tema hay técnicas diferentes, en cada tema hay problemas diferentes, pero con un método y con la experiencia de cómo funciona la realidad, en todos los temas yo la verdad creo que tengo la opinión para sugerirles por dónde hacer, cómo solucionarlo, porque yo mismo lo he vivido, no solo laboralmente, sino también desde el punto de vista académico. Y yo tengo, no me pongo como ejemplo, pero lo que yo veo es que esto sí es verdad. O sea, yo no, la verdad, tengo 2 cursos de Proyectos 1, o sea, hay 18 problemas diferentes, porque es algo que particularmente yo iría contra mi propia manera de creer que son las cosas. Que 2 temas sean parecidos, eso me parece algo increíblemente inadecuado. Entonces son 18 temas diferentes, además tengo 2 cursos, 2 secciones de proyectos 2 que también son 18 grupos. Hay grupos que todavía se dividen, se han separado, etc. O sea, tengo más o menos más de 36 temas en simultáneo fuera de los proyectos que yo participo. Y yo los tengo todos mapeados, todos que son como 10 proyectos en simultáneo que tengo, para escribir artículos, para participar en proyectos de investigación, para desarrollar software, para poder trabajar dando servicios vinculados con lo que es ingeniería
de analítica. Entonces, todo eso se puede lograr porque uno tiene una posibilidad de ordenar consecuencia de del uso adecuado de las herramientas, que vienen con la experiencia, y eso es un poquito lo que les quiero transmitir. Lo que hay que evitar es creérsela que, que por saber mucho en la cabeza uno es único. No, eso está mal. Es el peligro evitar. Bueno, yo soy una persona creyente, por eso me permito traer un versículo de la Biblia, pero independientemente de eso, yo sí creo que es importante que ustedes se den cuenta que el saber mucho puede alejar a las personas de otras, y el conocimiento hay que ponerlo al servicio de los demás. Hay que decirle, mira, aquí está la respuesta a tu problema, busca esto, necesitas implementar esto, te falta esto, pero con la intención de ayudarlo al otro, no con la intención de decir, yo sé más que tú. Eso es, la verdad, es horrible. Y de eso hay muchas posibilidades de que, y la verdad, pues, ya con los años que tengo, es muy común que pueda ocurrir, sobre todo en el tema del conocimiento. Así que eso es un peligro a evitar y yo lo quiero resaltar un poquito. Por último, ¿qué beneficios podemos obtener vinculado con implementar estas ideas que les estoy diciendo? La primera es dominar las ideas que tenemos. No tener esa libertad de poder saber de que todo lo que hacemos es totalmente consecuencia de nuestros actos, que nos dan responsabilidad y autonomía. Autoridad ante nosotros mismos de decir, yo vivo lo que vivo porque yo he decidido vivir así. No por las circunstancias o no porque la culpa fue del otro. Al contrario, cuando uno se nutre de la cultura propia del arte y de la ciencia, entiende cómo son las cosas porque está ejercitado en su cabeza de saber cómo son las realidades que otros han vivido, porque la literatura, la pintura, la escultura, todas estas expresiones nutren y ayudan a que uno mismo descubra cómo funcionan las cosas en la vida. Entonces uno ya tiene gamas de situaciones que dice, ah, a mí me está pasando esto, entonces debo actuar de esta manera. Y es bien difícil que una persona, cuando tiene una formación en cultura y en método, pueda después de estar diciendo, no sé cómo resolver las cosas. No, no es común. Y es un buen ejercicio tener gobierno de sus propias ideas. Lo otro es, al construir su propio camino, pues tiene identidad, es original y sabe a dónde quiere ir. Una persona con estas habilidades no vive diciendo no sé cuál es mi futuro, no, tiene claro lo que quiere, porque se ha nutrido previamente de las ideas que le llenan la cabeza, que es una brújula, que es como un semáforo, pero como una linterna que nos alumbra en la noche. Las ideas que uno tiene, saber a dónde va a acabar las cosas, cuáles son las etapas que debe seguir en su vida, qué cosas le va a dar felicidad porque se conoce. Entonces, clave es el tema de saberse reconocer como una persona autónoma. Y esto te da la libertad del conocimiento científico. Y la otra es que construye puentes, construye caminos. Me refiero intelectualmente a saber construir soluciones, ¿no? Y si hay algo como que no sabe hacerlo, pues lo construye, ¿no? Muchas herramientas se aprenden y no vive una persona que tiene estas fortalezas, pues pensando en el pasado o temiéndole al futuro. Al contrario, se ilusiona por su camino. Y esto, la verdad, es algo que es bueno de mencionarlo, porque a todos nos gusta estar vinculados con personas que están entusiasmadas con lo que hacen. Estoy seguro que ustedes, que seguro ya están trabajando o están practicando o van a empezar a hacerlo pronto, se van a sentir más contentas trabajando con personas que están convencidas de lo que están haciendo todos los días, y seguramente también se cruzarán en camino con personas que no se sienten animadas y que por X circunstancia pues están haciendo lo que hacen. Definitivamente ustedes tienen que decidir qué es lo que van a reflejar o qué es lo que quieren hacer. Y por último, esto significa aprender en cabeza ajena, es una manera práctica, preguntar, no equivocarse y sufrir las consecuencias, para eso uno pregunta. Y todo lo segundo es, por eso es necesario tener ejemplos o métodos, caminos a seguir. Por eso es importante tener a alguien, un mentor. Ustedes deben tener un mentor
porque hay muchas situaciones que van a necesitar la opinión de gente experta, no solo en lo laboral, también en lo personal, y deben buscar este tipo de luces y de información que muchas veces está al alcance de la mano. Y por no recurrir a estas herramientas, pues uno puede tal vez cometer errores que podrían evitarse si es que uno implementa esto que me parece muy inteligente, ¿no? Tener a alguien a quien preguntar. El otro beneficio es que todo se puede aprender. Todo se puede aprender, y eso estoy seguro que hablando de otro idioma, muchos de ustedes que seguramente hablan muy bien el castellano, el inglés, y seguramente hablarán algún otro idioma más. El italiano, el francés, el alemán. Yo conozco alumnos que están estudiando coreano. En general, adicionalmente hoy en día, aprender un lenguaje de programación, que es otro idioma, es otra sintaxis, mucho más sencilla que aprender otro idioma, la verdad. Aprender el lenguaje de programación que les permitan a ustedes sentirse libres de tener instrumentos, herramientas que le van a dar lo que ustedes buscan en sus esfuerzos. Porque como todo tiene una receta, esas recetas se pueden replicar. Y las maneras de aprender hoy en día, hay muchas maneras de aprender cualquier tema. Entonces, la capacidad de aprender, que es verdaderamente una potencia muy grande que tenemos como personas intelectuales, es una consecuencia de tener una habilidad cultural. Y tener una mentalidad orientada a hacer cosas, tener energía. La energía significa saber organizar los tiempos para involucrar en la actividad, hacer muchas cosas. No alcanza con simplemente decir, esto puede ser, sino hay que saber ejecutarlo. Hacer un negocio, desarrollar estudios, trabajar simultáneamente. Muchas cosas se pueden hacer simultáneamente cuando uno es joven, todavía no es. Y esto ayuda mucho a saber formar equipos de trabajo. El liderazgo es saber organizarse y hacer crecer a las personas. Y bueno, yo termino algo particularmente con una frase que a mí me parece que es una referencia, que la adquisición positiva de la cultura moderna, o sea, conocer de cultura ayuda mucho a tener más dignidad, y hoy en día se requiere construir una sociedad. Vemos todo lo que pasa a nuestro alrededor, que es consecuencia muchas veces de la falta de educación, de la falta de tener alternativas, y están al alcance de nuestra mano, empezando por nosotros mismos, abriendo un libro, viendo una buena película, contemplando un buen cuadro de pintura, comenzando a descubrir de que está cerca y posiblemente más cerca de lo que creemos, la posibilidad de hacer de nuestra vida realmente una obra de arte. Eh, Al final, los resultados de nuestras obras es lo que es consecuencia de nuestra vida, ¿no? Y ustedes seguramente ocupan mucho tiempo estudiando, trabajando, eh, entonces para sobresalir en eso van a darse cuenta que van a invertir mucho tiempo en este punto, ¿no? Bueno, no quiero abundar más.